Microsoft Project. No. Don Ian. ¿Y usted? No, pero queda aquí presente, ¿eh? Microsoft. A ver. Es la grande PC. ¿Ah? La grande PC. ¿Todos viendo el proyecto? Sí. Vamos a elegir un proyecto en blanco, porque lo vamos a hacer desde cero. ¿Sí? Avísame cuando todos tengan la hojita en blanco. Ok. Vamos. Estamos en blanco. Eso es. Técnica que yo empleo para construir una GAN desde cero, ¿cierto? Lo que yo debería tener claro, primero que todo, es la definición del alcance del proyecto que voy a abordar. ¿Qué quiere decir definir el alcance? ¿Cuál es el resultado u objetivo o meta esperada? ¿Cierto? Yo tengo claro qué es lo que quiero llegar a hacer. Eso en alguna parte lo voy a escribir. Voy a definir el alcance, voy a definir todo lo que integra, que considera el proyecto y sobre todo voy a destacar lo que no es parte del proyecto. A ello se les llama exclusiones. Las exclusiones son todas aquellas características, objetos, objetivos que no forman parte de la promesa que estamos presentando. Cuando yo entregue un producto o un servicio al final, el alcance dirá todo lo que va a entregarse y a su vez destacará lo que no es parte de lo entregable. ¿Con qué objeto? De mitigar el riesgo de expectativas no concretadas al final del proyecto. Que el cliente no se nos enoje porque él pensó que iba a recibir un monstruo y en realidad era un monstruito. ¿Me explico? Cuando yo declaro todo lo que voy a hacer y sobre todo lo que no voy a hacer, genero certidumbre, aterrizo la expectativa. También definiré las restricciones. Las restricciones son todas aquellas condiciones que pudiesen generar un grado de limitancia al proyecto. Una restricción es algo que yo debo considerar para la definición de las actividades que puedo y cuándo puedo realizarlas. Una restricción, por ejemplo, sería que ustedes no podrían trabajar, intervenir, involucrarse en la pega misma dentro del horario de oficina. Solo podrían hacerlo en horarios nocturnos o fines de semana cuando la operación está detenida, para mitigar ya sea el impacto ambiental como el impacto en la operación. Esas son restricciones. ¿Qué son las exclusiones? Todo lo que no es parte del proyecto. Todo lo que no es parte del alcance, nosotros le llamamos la gran promesa de GAN. Es lo que yo comprometo a entregar al final de mi proyecto. ¿Sí? Y están los supuestos. Los supuestos, como dice, yo supongo que ustedes estudiaron para la evaluación. ¿Sí? Eso es un supuesto, porque no está dentro de mi control. Pero sí es necesario para el éxito de mi objetivo, que es que todos tengan una buena nota. Pero no tengo cómo controlar, por tanto escapa a mi dominio, pero como es necesario y no forma parte de mi alcance, ¿cierto? Porque yo no los puedo obligar a estudiar, ni puedo estar encima de ustedes viéndolos estudiar, ¿cierto? Asumo, supongo que se hizo algo. Y en pocas palabras, delegar una responsabilidad. Pero los supuestos automáticamente generan riesgos. ¿Por qué? Porque la no concreción de este supuesto, que pudiese ser un factor necesario para el éxito de mi proyecto, la no concreción de hecho podría impactar. Ejemplo, el proyecto será migrar plataformas, bases de datos, servicios a la nube, Amazon, Azure, lo que quieran. Ustedes se encargan de hacer levantamientos de bases de datos, de los servidores, de los web services, de todas las condiciones que necesiten para subir todos los servicios a la nube, ¿cierto? Pero ustedes no contratan la nube, no hacen el acuerdo con el proveedor por las capacidades, por esas capacidades flexibles que van a aumentar de acuerdo a cómo se van consumiendo, no van a hacer retiro de ningún equipo, no van a desconectar nada. El alcance solamente es
subir servicios, migrarlos a la nube. ¿Sí? Y como exclusión de partida no es parte del proyecto contratar los servicios en la nube. No es parte del proyecto el retiro de los equipos, la baja de ellos, retiro de cable, cambiar configuraciones, incorporar usuarios. No es parte del proyecto. Pero cuando yo vaya a hacer la migración, ya preveo cosas que sí son necesarias. Por ejemplo, antes de migrar ustedes van a asegurarse de contar con toda la información, ¿cierto? Y si se han incorporado usuarios nuevos dentro de la operación, tendrán que conocerlos para también subirlos a la nube, ¿sí? Pero esa información no la gestionan ustedes. Vas a hacer un rol o una responsabilidad del cliente, ¿cierto? Alguien les tendrá que proporcionar eso porque no es parte de vuestra actividad, no es parte de vuestra gestión. Está fuera del alcance, es una exclusión. Pero como yo lo necesito, lo declaro como un supuesto. Supuesto, en tal fecha yo debo contar con el listado oficial de usuarios, de servicios, el catálogo, si es que se ha actualizado, todo lo que tenga que tener y que deba migrar a la nube. Lo que estoy declarando es, señor, no se vaya a olvidar de que en algún momento yo necesito que usted me entregue todo esto. No lo hago yo, lo hace usted. Estoy delegando la responsabilidad, ¿cierto? Y además genera un riesgo. ¿Por qué? Porque si el señor no me entrega en la fecha que yo requiero esa información, mi proyecto se ve impactado. Me atraso. Ya no puedo cumplir con las fechas que había prometido. ¿Me entienden? Por ejemplo, en la infraestructura, vamos a proveer de nuevos servers, appliance, ¿cierto? Y nosotros solo vamos a llegar con los servers, vamos a hacer las pruebas eléctricas, los vamos a enchufar, los vamos a conectar, los vamos a configurar, los vamos a habilitar y vamos a anexar todo. Pero un supuesto sería contar con los espacios en rack, contar con la energía para conectar los equipos, contar con los servicios ICP habilitados. ¿Me entienden? Son supuestos. Yo los delego en el cliente porque no son parte de mi gestión, pero el hecho de que yo no logre contar con eso en el momento debido me va a generar un riesgo. Y obviamente ese riesgo, si se gatilla, se transforma en un problema. ¿Me van entendiendo? Entonces, yo, cuando levanto una idea de proyecto, lo primero que es me empapo del escenario actual, todo lo que hay, todo lo que existe, para yo tener certeza de sobre qué escenario voy a trabajar. Luego empiezo a definir o a diseñar técnicamente el alcance del proyecto, qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Y cuál es el resultado que espero entregar. Aclaro, aterrizo todo lo que no es parte de mi pega a través de las exclusiones. Recuerdo cuáles son las restricciones que podrían poner limitantes para mi desarrollo, que son de alguna manera un input, una entrada de información para yo definir las actividades, los tiempos y las duraciones, cosa de alcanzar en una fecha el entregable. Y los supuestos se los declaro sobre los cuales tengo que seguir gestionando, porque recuerden, los supuestos automáticamente generan riesgos. Y esos riesgos tendrán que ir a una matriz donde yo controlo continuamente la probabilidad de ocurrencia y trato de hacer acciones para reducir la probabilidad de que me impacte. ¿Sí? Cuando ya el alcance está definido, yo construyo lo que se llama EDT, que es la estructura de composición del trabajo, EDT. Voy a buscar un punto. Y el EDT no es otra cosa que una representación gráfica de los entregables del proyecto. Es como una especie de organigrama. Ustedes generalmente el EDT tienen una cajita de nivel máximo, que es la cúpula de este organigrama, donde está el nombre del proyecto. ¿En qué consiste el gran proyecto? ¿Cuál es el entregable a nivel global? Y el EDT se descompone en distintas áreas, verticales, torres de servicio. Puedo tener una vertical que sea de infraestructura, una vertical que pueda ser de equipo, una que pueda ser de gestión, donde yo declaro todo lo entregable que voy a hacer a nivel de gestión. Otro que sea de capacitación, por ejemplo. Y todos estos no son acciones, son entregables. ¿Cuáles son los resultados finales? Y, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, ¿cierto? Yo los podría seguir desglosando en niveles. Por ejemplo, para la infra,
que es un entregable como infraestructura, ¿qué cosas necesito? Necesito el cloud, la nube. Necesitaré licencias. ¿Qué otra cosa podría necesitar? En el caso de gestión, se ve la letra y hay traumado. Le falta color, por favor. ¿Qué tengo? El alcance. ¿Y por qué coloco el alcance o documento alcance y no coloco construir el alcance? Porque construir no es un entregable, es una acción. Cuando yo ya tengo construido el alcance, eso, el resultado, es un entregable. ¿Me entienden? ¿Qué otra cosa podría tener? Una GAN. Podría tener una matriz de riesgos. Los documentos más relevantes del proyecto. En capacitación, ¿qué entregables podría tener? Manuales. Manuales de usuario, manuales de administración, certificación. La certificación es un resultado, es un entregable. Para llegar a la certificación haces una prueba, estudias. Esas son acciones. Pero la certificación es un diploma, es un papel electrónico que valida, que certifica que ustedes dominan el concepto. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué hago el EDT antes de hacer el cronograma? Porque es como una especie de mapa, ayuda a memoria, para recordar todos los entregables que yo debo proporcionar en mi proyecto por cada uno de los torres de servicio o verticales o áreas que están involucradas en mi proyecto. Pueden haber múltiples áreas. Puede haber un área de QA. Puede haber, tendríamos pruebas de usuario, pruebas end-to-end, pruebas de, no sé, de carga, de estrés, ¿cierto? Y los documentos que generan esas pruebas, por supuesto, son los entregables que yo puedo crear. Entonces, esta ayuda a memoria lo que hace es una foto de todo lo que debiese entregar en mi proyecto para que cuando vaya ahora, después de esto, a la gestión del cronograma, a construir la GAN, esto sea mi recordatorio de todo lo entregable. Y al mirar esto, yo voy a poder definir las actividades necesarias para alcanzar esos entregables. Y esto es como una muñeca rusa. Esto más esto logran la gestión. Esto más esto logra la torre de infraestructura. Los manuales, la certificación logran la vertical de capacitación. Y todos estos niveles logran en conjunto el proyecto, el objetivo, la meta que tiene este proyecto. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entiende? Creo que sí. ¿Se entiende? Entonces, este es como... ¿Sí? Consulta, ahí incluye también el desarrollo. Sí, por supuesto. Hay un área de desarrollo. ¿Qué esperas tú como entregable dentro del desarrollo? Código fuente. ¿Qué más? API. ¿La API es un entregable? Sí. ¿Te ¿Qué referías a ese hiciste para desarrollo? crear API? Es una actividad, es una acción. Pero la API es un entregable, es algo No, desarmado. es desarrollo. Toma. Al ¿Me código, entiendes? a todo eso. Entonces, cada uno de estos, lo ideal es que no tenga más de 4, como mucho, 5 niveles de descomposición. Entonces, si se dan cuenta, es una muñeca rusa. ¿Qué hay detrás de este gran proyecto de la migración a la nube? Si yo la abro, esta muñeca rusa, aparecen 4 muñequitas más chicas. Lo que me identifica cada una de las áreas, torre de servicio o vertical, en las cuales yo logro armar este gran producto o servicio. Cada una de estas muñequitas, a su vez, dentro, las puedo volver a descomponer. Y la infraestructura la puedo descomponer en un entregable como nube, como licencias y algo más que pudiese ocurrir. A nivel de gestión puedo el documento alcance, la GAN o la matriz de riesgo. Cada uno de estos entregables en conjunto logran contar con un gran entregable asociado a la gestión. ¿Me explico? Puede llamarse documento. La capacitación, para yo lograr contar con la capacitación como un entregable, necesito haber entregado manuales, necesito haber certificado, necesito haber validado que los usuarios o los administradores saben. ¿Me explico? Y cada uno de esos entregables juntitos logran contar con una torre de servicio de capacitación completa. ¿Se entiende? Por eso se le llama estructura descompuesta del trabajo. Y esta visión, que aquí vuelvo a insistir, se escribe entregable. Si ustedes hablan de la GAN,
sería GAN. La GAN en sí es un entregable. Es algo que yo puedo entregar. Todo lo que tenga que hacer para construir la GAN se describe o se define en el cronograma. Entonces, cuando yo vea mi EDT, para la gestión yo debo lograr entregar un alcance. ¿Qué actividades debo hacer para entregar un alcance? Las listo en el cronograma. ¿Sí? ¿Qué actividades debo realizar para construir una GAN? Las listo en mi cronograma GAN. Me valga la cacofonía. ¿Qué cosas debo hacer para realizar la matriz de riesgo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si se dan cuenta, ustedes arman una especie de boceto, ¿cierto? Una especie de dibujo de todas las cosas que tienen que entregarse al final para lograr el gran proyecto GAN. Y después, cuando miro el EDT, yo puedo empezar a definir las actividades necesarias para alcanzar cada uno de esos entregables, en el orden que corresponde. Este es el nivel 1, este es el nivel... No, este sería, por ejemplo, el 1. Este sería el nivel 1. 2, 3, 4. ¿Sí? Este sería el 1.1. Sería el 2.1. Este sería el 1.2, el 2.2, 2.3. Si hay más, lo van. Y la última, el último nivel, definitivamente le llaman paquete de trabajo. ¿Ya? Que normalmente hace una interpretación de las actividades necesarias para lograr todas las actividades, para todos los entregables para ti. ¿Me explico? Entonces, en pocas palabras, es como cuando ustedes antes de dibujar algo se hacen un croquis, se hace un mapa, un diseño. Ya, vamos a hacer un gran asado. ¿Qué necesitamos para el asado? Necesitamos carne, copete, droga. No, eso no. Pero es que si alguien... La chiquilla. ¿La qué? La chiquilla. Las chiquillas, invitadas. ¿Cierto? ¿Qué más necesito? Invitados. Invitades. Invitados. ¿Invitades? Música. El Si se dan el cuenta, lugar. La esto padrina. es para el asado, ¿cierto? Claro. Ese es nuestro objetivo principal, el de arriba. Ajá. Este, Un supuesto. Ahora lo entendí. se dan cuenta que para el asado exitoso, que es mi gran objetivo gran, yo tengo varias áreas de cobertura o servicios o verticales, como quieran llamarlas, las cuales, si todas se cumplen exitosamente como entregables, yo puedo contar con un asado. Y esto yo podría empezar a subdividirlo. Vetado. Cerdo, vetado, Pollo. Hizo. pollo, La longa. las longas, butifarra. Butifarra. ¿Me van entendiendo? Entonces, Profe, pero ahí, por ejemplo, el copete sería un supuesto o Sí, estoy porque de ahí equivocado? no sé, pues podéis sacar Pico, Ahí whisky, estamos. cerveza. whisky, Hablamos. cerveza. Pero es un supuesto, ¿no? O sea, porque no es Y la parte bebida de- está dentro de copete. entonces cambiemos copete Por por bebestible. bebestible. ¿Ven? Entonces, para el bebestible. Entonces tenemos Bebida. whisky o whisky. Oh, medio sé. Ya. ¿Qué más? Bebida. Bebidas. Cerveza. Jugo. Un tecito. Cerveza. Agua. Un tecito. Agua. Agua. Correcto. Perfecto. Yo pura agüita no. Ah, yo tomo té. ese. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo tenga que construir la GAN de mi gran asado gran, yo voy a mirar esto. Y con esto puedo tener claridad de que para la carne tengo que desarrollar una serie de actividades para lograr este entregable. Actividades que me permitan comprar el cerdo, otras del vetado, pollo. Y ahí se puede seguir después igual. Todos esos puntos, ¿ah? Se puede después dividir más. Claro,
pechugas. Voy a tener ahí No es en acá. Sí. Depende. Depende. ¿De qué pechuga estamos hablando? Bueno, aquí lo estoy grabando. Está Ah, grabado. está grabado, estoy grabando. Ya, Está grabado. por- Después tú Después le van a hacer que no hace nada. le voy a poner ¿Te das cuenta? un ¿Cómo que pito. lo explico? Detalladamente. Gráficamente. Bien. Profe, pero llevándolo a ese ejemplo, como ¿qué puede ser ahí las exclusiones ahí mismo? También una parte del Maravilloso. lugar. Ojo, este es el alcance. Ah, ya, eso me alcanza. Exclusiones. Niños. Ah, eso me preguntaba. Sí, pues, exclusiones. Niños menores de 15 años. ¿Puede ser? Claro. 18 para que estén más tranquilos. O sea, es que si un asado no De sé, amigos. de amigos, mujeres, o sea, señoras. Lo de la Ah, no voy. Lo de la No voy, invitada. quiero caer, chiquillo, no me das permiso. Ah, sí, Pero ¿cómo quieres que te peguen? ¿Triste o contento? El que no me va a dejar salir. Ah, Aparte que hay que estar tan cocido Ya, que no para está eso No, que vaya nomás, necesito que maneje. por ejemplo, Ah, claro. pimentones. Claro. en esta sala no hay comida vegana. ¿Con carne o con carne? Oh, No hay jugos, no puede irse. No hay pescado. no hay pescado. Ok. ¿Se entiende? Sí. Restricciones. El que maneja no toma. Llegar a las 7. Horario de 19 hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Hasta que el último caiga. Hasta que el último caiga. ¿Qué otra restricción tenemos? Sí, máximo invitados, traer una persona. Todos en Uber. Ah, No sacarse la ropa. ¿Es una restricción? Sin vehículo. No hay Todos sin vehículo, todos en transporte público. Todos en Uber, ¿se entiende, no? Sí. El que llega en auto no puede tomar. O no entra. ¿Cierto? Es una restricción. Sí. ¿Qué otra cosa? Bañadito. ¿Qué otra restricción podrían colocar en un asado? No reggaetón, Ah, míralo. no clásico, no rock, no sé, Sí. o solo rock. Es una restricción. Solamente se va a escuchar rock porque Solo con mi opinión. tenemos música. maldita sea. ¿Me explico? Son restricciones Está invadido. que se colocan para este gran proyecto grande. Supuestos. Supuestos implica que es una condición que está fuera de nuestro control, que es necesario, pero su no concreción nos genera un riesgo. ¿Cuál es su riesgo? Que no le den permiso. No permiso Ah, de la señora. ¿Sí o no? Sí. Está Me mal. cagué con el niño porque no tengo con quién dejarlo. No ir ¿A cuál? con niños. Pero no, ahí los niños, en este ejemplo, no está puesto en la exclusión. Claro, es ir con el niño porque no tengo con quién dejarlo. No, Es pues. ir porque está en, No, en ah. la exclusión está. claro, que vaya a ir igual, pero con tu hijo. No. ¿Acá correcto? Me gusta. Claro, el quitarle el no. El no. Es quitarle el no. Claro. Por supuesto es ir. Llegar con hijos. Ajá. ¿Qué otro supuesto? ¿Para qué? Ah, La misma parrilla, yo creo. Pero sería no llegar con Pero ya, hijos. perdón. Porque yo asumo que usted no va a llegar con hijos. Claro, pero es un El hecho de supuesto- no concretarlo me va a generar un riesgo. No llegar con hijos. Yo asumo que no va a llegar con hijos, va a venir solo. Sí, pues si uno le pone llegar con Supongo que usted va a llegar solo, no va a llegar con hijos. ¿Me entiende? Ese es el supuesto. Choqué. Si llega con los hijos, me genera un problema, un riesgo. Sí. ¿Cierto? Choqué. ¿Ah? Chocar. Supuestos. No venir en... No, se chocó el Uber. Ya, eso sería un riesgo. Sería si es que el Uber choque. No, ahí Ya no es. ese supuesto es demasiado Extremo. extremo. Me retiro. Sería un cine negro. ¿Ah?
Supuesto. Buena salud. Profe, consulta, cambiándonos acá al ejemplo que usted tiene acá, supongamos cuando usted va a generar, digamos, como es, porque usted genera las cartas GAN, ¿cierto? En su empresa. Cuando le dicen, oye, ¿sabes que tenemos un proyecto, no sé, de levantar a la nube? Usted empieza a juntar a los entes que van a estar participando de esto y les empieza a preguntar para hacer la GAN, o simplemente hacen la reunión y arman la GAN todos juntos. Lo lógico es que la primera cosa que se hace es levantar la máxima información posible para poder entender el escenario donde estamos desarrollándonos. Luego definir el objetivo, la meta, establecer el alcance, las exclusiones, las restricciones y los supuestos. Pero eso lo hace solamente usted o lo hace en conjunto Con el equipo. Ya. Usted, basado en la experiencia, en casos parecidos podría armarlo, adelantarse, pero tiene que validar con los especialistas. Ah, es que a eso quería Porque llegar. ellos son los que conocen con más detalle el tecnicismo. No, claro, pero a lo que me refiero que usted hace como la maqueta principal donde dice, ya Sí. voy a poner las exclusiones de los niños de la comida vegana y del jugo, y a lo mejor yo digo, pues sabéis que yo soy vegano, entonces lamentablemente tenéis que poner comida vegana, y así Eso es parte de los requerimientos. Es que en el comité después se van haciendo modificaciones. El requerimiento inicial debiese estar establecido. Si no está establecido, en la medida que ustedes levantan información, van descubriendo en la entrevista con los interesados que puede surgir un requerimiento adicional, que es que hay personas con dieta vegana, por ejemplo, o que no comen cerdo. Hay muchas religiones que no comen cerdo. Los judíos no comen cerdo, los adventistas no comen cerdo. ¿Me explico? Y si tienen un amigo adventista no lo van a dejar solo. Hay gente que no puede comer carne porque tiene la gota y hay que tenerles pescado. Eso se hace todo en una etapa inicial de levantamiento. Antes de yo definir el alcance, debo tener certeza de qué es lo que me piden, qué es lo que me están pidiendo. Y por eso entrevisto a todos los interesados para tener certeza de cuál es el escenario. Cuando yo tenga certeza del escenario donde voy a iniciar mi proyecto, yo defino el alcance. Destaco las exclusiones, establezco las restricciones a las cuales me tengo que someter y levanto los supuestos, que a su vez son un riesgo. Ya, perfecto. O sea, usted lo que hace es como hacer como una entrevista a cada persona y luego hace la gran reunión donde usted presenta eso y eso la gente le va diciendo, no, esto sí, esto no, esto... Hay distintos métodos, pueden hacer a través de Focal Point, donde usted se puede reunir con representantes de los usuarios, puede hacerlo con los usuarios directamente o puede ser un levantamiento que le entregue el cliente y el cliente lo definió así. ¿Ya? Y si el cliente lo definió así, también pasa a ser una restricción, porque nos tenemos que someter a lo que él nos dice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, con todo esto, basado en esto, yo puedo definir el alcance. Y este alcance me va a generar un recordatorio de todas aquellas cosas que debo considerar para alcanzar ese gran objetivo grande. Asado, genial, inolvidable, ¿cierto? Yo me acuerdo que iba a fiestas donde el cumpleañero era fanático de los Doors. Y a mí nunca me han gustado los Doors. Lo pasé genial. Él es Obama, es la única canción que me gusta. Pero lo otro no, yo no soy tan hippie. ¿Ah? Está igual que Pink Floyd. No son para fiestas. Yo hasta perrearía. Pero no me pondría a bailar. ¿Cómo bailar los dos? ¿Cómo bailaría los Pink Floyd? Moviendo la cabeza. No sé. Faltaba algo el baile. ¿Ah? No sé. ¿Me van entendiendo? Entonces eso pasa a ser como una ayuda a memoria para que nosotros podamos construir nuestra cara. Hice esa analogía acá. Entonces, chicos, vamos con el proyecto. Todos tienen su proyecto abierto. Vamos a ir escribiendo juntos lo mismo. ¿Ya? Don Alejandro, don Carlos. Francisco.
vamos a la Todos cancha. lo tenemos. Ah, ya, profe. Ah, ya, que está. Los veo. Él está explicando algo del RFC, profe. Sí, me surgió una duda justo y estaba ahí. Ya. Entonces, ustedes lo primero que hacen, Pero no es guardan, Carlos. No es hagan un Carlos, nombre. despacho. ¿Cómo se llama este proyecto? Le dijo ¿Cómo llama Alejandro migración, Carlos. ¿no? Ok. Migración. Me acordé cuando uno ponía un. Y el cumpleaños. Vamos a ir a AWS. ¿Ya? Y la guardamos. Esta calle tiene un nombre. El archivo tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar, ¿cuándo empieza este proyecto? Estamos pensando, hagamos que esto va a partir el 1 de julio. Ese debería ser nuestra fecha. Estamos programando, estamos creándola acá para que inicie a partir del 1 de julio. Hagámoslo el 1 de julio, no se complique. En proyecto, información de proyecto, ustedes le dicen la fecha que comienza este proyecto. 3 de julio. ¿La quieren colocar 3 de junio? De julio. ¿De julio? Ya, no. No, 1 de junio había dicho o julio. 1 de junio. Ah, ya. Eso de Hagamos sábado. cuenta que el 1 de junio es nuestra primera fecha, que es cuando nos asignan el proyecto. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Le ponen 1 de junio y le dicen aceptar. Entonces, esta GAN automáticamente comienza por sí sola a revelar actividades todas a partir del 1 de junio. Nada hacia atrás. Si la licencia es del 2016, le van a aparecer fechas del 2016. Pero usted, al colocar 1 de junio del 2023, la GAN no conoce nada antes del 1 de junio del 2023. Todo lo que conoce es hacia adelante. ¿Me explico? Perfecto. Ese es el primer paso. Segundo paso, en cambiar tiempo de trabajo, ustedes definen los tiempos laborables. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Por defecto, Project dice que trabajan de lunes a viernes. Todo lo no laborable está en gris. ¿Se dan cuenta? Y él, cualquier cálculo de duración de actividad que ustedes le definan, él se va a saltar siempre los sábados y domingos cuando contabilice las fechas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero también tenemos que recordarle cuántos son los feriados. Porque son fechas no laborables, a menos que ustedes tengan muchas ganas de trabajar, ¿cierto? En proyecto y en la misma, un poquito más al lado de información del proyecto está cambiar tiempo de trabajo. Cambiar tiempo de trabajo. Arriba en la barra. Al lado de EDT. Ahí. Profe, disculpe, el EDT también lo puede diseñar en Sí, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque acá tú estás definiendo actividades. ¿Ya? Puedes construir un EDT, pero recuerda que el EDT no define actividades. Nos define van tomados, nos entregables. van enlazados, digamos, con la GAN. Pueden enlazarse, pero lo lógico es que vayan del EDT a la GAN, no de la GAN al EDT. Ok. Él igual te puede perfilar y te puede generar un EDT, pero el problema es que el EDT que está definiendo la GAN está definiendo todo lo que está escrito ahí. ¿Ya? ¿Lo encontró? Sí. Ya. Entonces, en cambiar tiempo de trabajo, ustedes si tienen cambios y quieren habilitar bien, lo tendría que hacer. Vamos a usar el de defecto. Y le voy a agregar los feriados. Estamos el 1 de junio creando y tenemos el 21 de junio. ¿Qué es lo que pasa el 21 de junio? Las Cármenes, ¿o no? Pueblos Pueblos indígenas. originarios. La batalla nada. Día Nacional de los Pueblos. Y le Navidad. colocamos el 21 de junio. En estos momentos yo le estoy diciendo a Project que el 21 de junio cualquier cosa se lo tiene que saltar. Porque es un día festivo y yo no voy a trabajar. Luego tenemos San Peter y San Paul, Hay 26 de junio. ¿cierto? Y eso es el 26 de junio, lunes. Después en julio no hay feriado,
En agosto, hasta el 15 de agosto, creo que se celebra el 15 de agosto. Función de la Virgen. Muy bien, El día del nombre niño. de- El día del niño. Día del niño, niño. El día del niño. Y le coloco acá 15 de agosto. Busco y Project está reconociendo todas esas fechas como festivos. Después viene fiestas patrias. Y para que no estén escribiendo 18 de septiembre, 18 de septiembre, 19, pueden colocarlo. Probablemente el viernes anterior sea Mediodía. mediodía, por 15. tanto, el 15 15. yo lo consideraría como un día no laborable. Bueno, Claro. Entonces voy para y comer le empanada a la digo oficina. del 15 al 19. 19 o 20 si es que estoy en la cuarta región, También. porque el 20 ya es feriado. Porque en realidad cuando se declaró la primera Junta Nacional de Gobierno se demoraron 2 días en llegar con la noticia ya. Hay feriados nacionales y hay feriados regionales. El 20 de agosto, feriado en el norte, no recuerdo por qué. Natalicio de Pin, también en Rancagua. Hay feriados regionales, por eso ustedes cuando diseñan tienen que preocuparse de cuáles son la cultura donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Cierto? Y tenemos después el encuentro de dos mundos, y eso es el día 9 de octubre, ¿no? Y después iglesias evangélicas, eso ocurre particularmente este año, el día 27 de octubre, ¿ya? Y día de todos los santos, ¿cuándo es? Noviembre. No, el 1 de noviembre. 27 de octubre, 1 de noviembre. El estrecho de Magallanes originalmente se llama estrecho de todos los santos. Y, 15 de septiembre está en rojo. sí, Por. porque definimos que el 15 de septiembre, como probablemente es vísperas de fiestas patrias, Claro. van al mediodía dedicarse a otras cosas, festividad, celebración, en medias jornadas probablemente no avancemos nada. Sí, pero el 18 y 19 están en verde, eso es lo que. 16, ¿Por qué aparece en rojo? Claro, a diferencia del 18 y 19 que están en verde. Porque esos días están concebidos, lo reconocen históricamente. Ah, ya. ¿Ya? Y el 15 se adiciona a lo que estamos colocando, ¿sí? Luego, después del día de todos los santos, ¿cuándo es el día de todos los muertos? el 31, ¿primero? Ingenieros. Ah, primero No, ese ya lo. Ya no va. el 31. 2 de noviembre, día de todos los muertos. Pensé Y en que No, pero diciembre primero ya no. tenemos Virgen Inmaculada. No, pero sacaron el 2 de noviembre. ¿El qué? Lo sacaron ya. No, nunca ha estado. Yo lo encuentro en México, sí. Ah, ya. El 8 de diciembre. Y por ejemplo, Navidad cae un día lunes. Lo más probable es que el viernes previo también tengamos suspensión. Vamos a agregar un día sábado para trabajarlo por Puede. que trabajar Puede. bajo fuera de la operación. Si es siempre, tendría que cambiar los periodos laborales y habilitar todos los sábados para que Project cuente los sábados. Si son esporádicos, manéjese siempre con lunes a viernes. Porque un sábado podría ser para adelantar pega, para recuperar pega. Profe, y saco una duda, y si supongamos hay un grupo que tiene que trabajar pero otro no, igual se coloca como el sábado laborable para todos. Sí. Sí. Navidad, lo más probable es que el viernes anterior, ¿cierto? No trabajemos y lo vamos a dejar como un festivo. Y el 25. Y Año Nuevo, Todas las tendríamos la misma figura, ¿cierto?
¿cierto? Sería el 29 hasta el 30, hasta el 1 de enero, ¿sí? Bueno, tengo todos los feriados que yo he considerado dependiendo de la estimación, por ejemplo, si este proyecto va a durar 2 años, tengo que seguir con los feriados del 2024. Pero pensemos en un proyecto no tan largo, ¿cierto? Y yo aquí acepto. En estos momentos, Project considera que todas esas fechas son no laborables. Entonces, cuando yo tengo una actividad que está entre medio de esa fecha, o la considera entre medio, ese día lo va a saltar. Si ustedes le dicen duración 4 días, si ustedes cuentan de corrido, obviamente va a estar una vez, pero él se va a correr porque lo salta. ¿Me explico? Entonces, ya estamos acá. ¿Cómo se llama? Lo primero siempre es listar las actividades y agruparlas. ¿Cómo se llama este? Proyecto Migración AWS. ¿Sí? Fíjense que acá me aparece la tarea en forma manual. Siempre van a aparecer la tarea de forma manual. Y yo podría hacer modificaciones, todo. Cuando lo automatice, Project automáticamente va a hacer el cálculo de fecha. Y ese van a explicar una vez. Lo primero que hacemos es una etapa inicial. ¿Qué hago en el inicio? Normalmente está un acta de constitución, o puede ser un contrato, ¿cierto?, de servicio, que es cuando me entero de que tengo que abordar un proyecto, ¿sí? ¿Qué hago a continuación cuando me enteré? ¿Qué es lo que primero que hago? Empiezo a levantar información, ¿cierto? Porque tengo que empaparme de todo eso. ¿Qué hago? Hago un levantamiento físico, hago un levantamiento lógico, hago una evaluación técnica. ¿Están de acuerdo conmigo? La cantidad de actividades que ustedes puedan declarar son infinitas. Ustedes con el equipo o solitos pueden armar su gasto, ¿sí? Después de la evaluación técnica, ¿qué podría yo tener? Un diseño o una solución técnica. ¿Sí o no? Una solución. Podría construir diseño técnico y cuento finalmente con el diseño técnico. Esta etapa es como la etapa inicial. Cuando yo ya tengo definido el diseño técnico, podría comenzar a pensar que ya tengo definido más o menos todo y empiezo a planificar. Pero ese es un nuevo grupo de actividades, es un nuevo grupo de procesos. Todo este grupo de tareas que están aquí forman parte del grupo de tareas inicio, ¿cierto? Entonces, en tarea, ¿ven esta flechita que se llama sangría? Yo, todas las tareas seleccionadas las puedo agrupar y meterlas dentro de la que está arriba. Todas estas tareas que están aquí seleccionadas forman parte del grupo de tareas iniciales. ¿Están de acuerdo conmigo? Ah, sí. Por tanto, las voy a agrupar. Cuando yo las agrupo, utilizo esta sangría y lo muevo a la derecha. Y cuando se mueve a la derecha, automáticamente la etapa inicial quedó como una actividad patria. Mi grupo de procesos iniciales implica todas esas actividades. ¿Me siguen? ¿Qué pasa si cuando le doy vuelta me acuerdo de una nueva tarea? ¿Hay alguna tarea aquí que me faltó? Inserto. Y escribo acá, kickoff interno. ¿Qué significaría un kickoff interno? Una reunión de equipo que hizo el levantamiento para a continuación hacer la evaluación técnica. ¿Me explico? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Luego, la planificación. ¿Qué hago en la planificación? Definición del alcance. Podríamos construir
EDTs. Podríamos asignación de roles, equipo de trabajo. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿cuál era la sigla de EDT? Estructura descompuesta del trabajo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer una inducción, equipo, riesgos laborales, porque hay que explicarle dónde vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Profe, definición del alcance, ¿a qué se refiere? Lo que vamos a hacer, cuáles son realmente nuestras metas. Por un lado tienes un diseño técnico que habla de la solución técnica, pero la definición del alcance es todo lo que tengamos que entregar para lograr ese objetivo, ¿sí? Luego estará la confección del cronograma, ¿sí? Que es esto mismo, pero es parte de las tareas que tenemos que realizar. Y cuando tengamos claro todas las actividades necesarias para el proyecto, ¿ya? Podemos hacer el kickoff. Y en el kickoff es una reunión con clientes donde nosotros llegamos con el alcance definido, con los equipos de trabajo definidos, con las fechas definidas, los hitos definidos, todo, y le contamos cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Y el cliente nos dice pulgar arriba, le damos. Si dice pulgar abajo, tenemos que actualizar la GAN y volver a hacer una reunión tantas veces sea necesario hasta que se valide el alcance que hemos presentado. ¿Me explico? ¿Y la fecha de inicio sigue siendo la misma? Siempre. ¿Sí? Desde que tú recibes la instrucción del proyecto, esa es tu fecha de inicio. Desde que te pasan el código. Entonces, viene el grupo. Y obviamente todas estas actividades forman parte del grupo planificación y lo voy a colocar con una salida para él. ¿Se dan cuenta que el proyecto pone 1 de junio? ¿Por qué pone 1 de junio? En la fecha. Porque la fecha de inicio del proyecto no conoce otra consideración aún. Solo estamos definiendo las actividades necesarias y las estamos agrupando. En la ejecución, ¿qué hago? Construyo. ¿Qué construyo? Pensemos en la migración. Levantamiento de los servidores, puede ser. Ya, levantamiento de servicios activos, que podrían ser también bases de datos, todo lo que corresponde. Ahí ustedes van aperturando las actividades. Ahora no las vamos a colocar todo bajo por tiempo, ¿ya? Profe, ¿a quién debería liderar la carta GAN, la construcción, digamos? El jefe de proyecto, El JP. el líder de todo, Ya. él es responsable de todo. La diferencia está en que él puede proponer la GAN, pero quien la valida es el líder técnico, el que realmente sabe qué actividades, qué secuencia y qué duración debe tener. Él puede traer trabajo adelantado, pero la tiene que revisar con el que sabe. ¿Me explico? Sí. Gracias. Levantamiento de servicios activos. ¿Hay algo que construir? Ok, diseño de infraestructura. ¿Sería distinto al que levantaron al principio? Probablemente sí, porque era un diseño técnico global. ¿Qué más? Después de que diseñó, ¿qué haría? ¿Hay algo que construir? O sea, así como yo vería la parte de seguridad. ¿Validar? ¿Cloud? Ok, ¿qué hay que hacer en el cloud? Hay que crear instancias, hay que construir. Ya, construir servicios en cloud. ¿Qué hago después de construir? La base de datos. Construir la base de datos, ¿no? ¿Cómo construir una base de datos? La Sí, base de datos se van a migrar. Claro, se va todo al cloud. ¿Ah? Se van a migrar, ¿Sí? pero es un proyecto nuevo. Entonces tienen que construir la base de datos, ¿no? No, pero el proyecto es migrar Ah, solamente hacia la migración. nube.
Así lo denominamos. Por eso te das cuenta que en la definición del alcance defino todo lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y se basa en un escenario real o de cero. La seguridad. La seguridad. La seguridad, claro. Migrar datos al cloud. Perfecto. Habría un QA. Un QA. ¿Qué hago en QA? Pruebas. ¿Pruebas de carga? ¿Hay pruebas de carga para el QA? Sí. Sí. Carga estrés, ¿cierto? ¿Qué más hago? Pruebas end-to-end, Usuario. pruebas de usuario. ¿Hay certificación? ¿Me podría hacer? Sí. Pruebas de seguridad. No se compliquen por no tener el detalle fino de las actividades. La GAN puede demorarse una semana. No podemos demorar media hora en escribirla, pero puede demorarse una semana dándole vuelta una y otra vez para tener certeza de que están todas las actividades necesarias incluidas en las fechas innecesarias, con los recursos considerados, bla, bla, bla. Profe, Sí. ¿y antes de migrar los datos no debería generar un punto de rollback Estaría en el diseño. en el diseño? Sí. Sí. La migración de datos y usted migra los datos y hace QA. Claro. Y después valida la migración. Si no se valida la migración, se aplicaría el rollback, ¿cierto? Sería como la secuencia lógica. Ya. Entonces, certificamos y acá tendríamos rollback, que es volver atrás, migración. Y en ese rollback tengo que certificar que está todo de nuevo. Validar, vuelta atrás. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, estas tareas son parte del grupo QA. Entonces yo las agrupo. Pero QA está dentro de la ejecución. Entonces, también la muevo para adentro. Y este grupo de tareas es parte de la ejecución. Aquí voy a tener que mover esto para acá. Miren, ¿van viendo la estructura que está tomando como árbol? Sí. ¿Lo van viendo? Ya. Y el rollback también sería un grupo a nivel de QA, ¿no? Y estas tareas serían parte de QA, ¿cierto? Si yo cierro el grupo de ejecución, están todas contenidas dentro. ¿Ven? ¿Están de acuerdo? ¿El rollback es parte de QA o es aparte de QA? Aparte. Aparte Porque de QA te va a gatillar el rollback. Cuando tú certifiques que está errado la migración, entra el rollback. ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Qué vendría si todo está funcionando muy bien? Capacitación. Ok. Yo colocaría un poquitito más adelante la capacitación. Diría, ¿hay una marcha blanca? Ah, claro. Mire, lo voy a tirar aquí y en la marcha blanca, ¿qué hago? Seguimiento, no, monitoreo Monitoreo. y control de eventos. ¿Por qué eventos? Porque durante esa marcha blanca yo me aseguro de... ¿Pero por qué tiene todo dentro de rollback, profe? No lo ha No, que sacado. automáticamente se metió para adentro. ok, ya. ¿Qué hago yo? La saco para afuera. Ya. Pero me equivoqué. Es esta la que te tiene que ir para afuera. Cuando yo el monitoreo y control está concreto, como hito de eso, ¿qué tendré? ¿Dónde está el paso de producción ahí? Eso le iba a decir, profe. El paso a producción tiene que venir antes de la marcha blanca. Antes de la marcha blanca. Sí. Inserto una tarea aquí. Y le digo paso a producción. Inserto otra cosa más.
y le digo, lo voy a tirar para acá. ¿Cuál es el hito del paso de producción? Go live. Sí. ¿Sí? Perfecto. La marcha blanca tendría un monitoreo que puede durar 1 o 2 semanas. Si son cierres contables, podría durar hasta 2 meses. Y con eso, servicio en operación. ¿Están de acuerdo? Lo que quiero decir con eso es que va a ser un hito. La marcha blanca se ha cumplido, lo hemos monitoreado, lo hemos revisto, por tanto podemos validar que está todo en Ok. ok. Después viene la capacitación. ¿Qué tengo en la capacitación? Capacitación Usuario. administradores. Capacitación está dentro de ejecución. ¿Ah? Capacitación está dentro de la raíz de ejecución. No lo entiendo. Capacitación está dentro de la raíz de ejecución. Sí, es parte de la ejecución. La capacitación de usuarios, antes de capacitar, yo tendría que tener Documentación. confección, manuales, admin y user, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Todo esto es parte de la capacitación. Para no meterlo adentro, yo lo tiro esa para afuera, a la izquierda, y queda así. ¿Están de acuerdo? Si se dan cuenta, ahí tenemos toda la actividad de ejecuciones, pareciera que no hubiera más. Pero hay otro grupo de actividad que se llama control y seguimiento de proyectos. Y este es un grupo de tareas donde yo tengo reunión, avance 1. Reunión avance 2. Reunión avance 3. Reunión avance 4. Vamos a pensar que son 5 reuniones, pero eso después lo vamos a validar. Todo esto es parte del grupo de control y seguimiento, pero si lo dejo así, fíjense que está todavía en el nivel de grupo de ejecución. Entonces lo debo sacar más para afuera. Si yo cierro ejecución, ¿lo ven? Tengo inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento, y ahora tendría cierre. Y en cierre, ¿qué hago yo? Cierre técnico, documentación, final o memoria técnica, MT le vamos a poner el as-build, como fue hecho, ¿sí? Y el famoso key-end, que es la reunión final. Esta está en cierre. No se me ocurren más cosas. ¿Sí? Ahora vamos con la duración. ¿Cuánto se demorará? Miren, fíjense en lo siguiente. Inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento y cierre están al mismo nivel de la tarea, gran tarea padre. Esta, selecciono todas y las tiro para adentro. Para que haya un verdadero árbol. ¿Cuál es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4, 5? A través del grupo de proceso. ¿Sí? Entonces yo ahora en pista le puedo decir esquema, todas las subtareas para que abra todo. ¿Cuánto me demoro en el acta constitución contrato? ¿Un día? Miren lo que va a pasar. Nada. Levantamiento físico, ¿cuánto me demoro? 3 días. ¿Unos 2 días? 2 días. Levantamiento lógico, Se requiere más estudio. ¿cuánto? 5. ¿Ah? 5. 5 días. ¿Tanto? 3. Ok, no hay problema. Ustedes, con el especialista, Porque hay que definir eso. saben. El kickoff interno, como es un evento de reunión, yo lo decía como un hito. Y los hitos tienen duración 0-10. 0. La evaluación técnica, evaluar todo lo que levantamos. ¿Cuánto me demoraré? Un día.
¿Un día? Sí. Perfecto. ¿Concluir el diseño? 4 3 días. Una semana. Tres. No, yo creo que 5 ya. 5 Lleva- días. lleva Yo diría que tiempo. 5, si te demoraste Sí. 5 días en levantar lógicamente. Sí. Y el diseño técnico, que depende de la construcción del diseño técnico, lo declararíamos como un hito. 0 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Definir el alcance, ¿cuánto nos podríamos demorar? ¿Unos 5 días? Sí. ¿Concluir el EDT? Uno, 2, 3 días. Un día. ¿Asignar roles? 1. Día. 0. ¿Inducir a los equipos laborales? 1. Ya sea inducción de trabajo, inducción de riesgos laborales, un día. Confeccionar el cronograma. Nos demoramos media hora, pero podríamos estar perfectamente 3 a 5 días trabajando en ello. Porque le vamos a dar una y otra vuelta hasta que tengamos certeza de lo que estamos declarando. El kickoff es un evento donde yo pretendo validar con el cliente, ¿cierto? Todo lo que hemos definido. De hecho, le vamos a escribir aquí kickoff cliente, ¿ya? Y lo vamos a declarar como un hito. Si en ese kickoff se valida todos los tiempos que hemos declarado, comenzamos con la ejecución. El levantamiento de servicios activos, ¿cuánto demoraría? Si se dan cuenta, los signos de interrogación van desapareciendo. ¿Cuánto demoraría en levantar los servicios activos? ¿Unos 5 días? Sí. ¿Diseñar la infraestructura? Unos 5 días. 5 también. días igual. O 10. ¿Validar la cloud? ¿Construir los servicios de la cloud? 10. 5 días. ¿Migrar los datos al cloud? Depende. Depende de la data. Puede ser. Ok. No hay problema, chicos, todo eso ustedes cuando le vuelven a dar vueltas con los especialistas van aterrizando. No, porque esto es un diseño que después hay que, por ejemplo, ¿quién se va a Hay que encargar? hablar con todo el equipo. Sí, bueno, los alcances se definen con el cliente. La ED lo hace Google, el cronograma lo hace Google. A lo mejor en el kickoff del cliente, el cliente te reclama por otra actividad, a lo mejor tú tienes un chico. Si en el kickoff del cliente el cliente no está de acuerdo con los tiempos que estamos mostrando, vamos a modificar la gana y nos vamos a mover. La ejecución no podría partir en la fecha que estamos proponiendo aquí, porque él nos va a hacer atrasando una semana. Entonces todo se va a mover. Claro, porque a lo mejor en el levantamiento tú dices, hay que son tantos servicios que yo solo migrar, en realidad no son 3 días, que estimo 20. Y ahí, por eso lo dice el especialista. Lo varía con el especialista. ¿Cuánto nos demoraríamos una prueba de carga estrés? Yo. Lo tengo ahí, maestro. O sea, 2 días. 2 días. Pruebas en Lo usuario. hice, bueno, Pruebas de usuario. Todas deben de demorar el día, ¿cierto? La certificación sería un hito. El rollback. Un día. Si falló todo. Profe, ¿por qué en donde dice migrar datos al cloud quedó como de otro color? En el gráfico. En el Porque en gráfico, algún porque ya está momento automatizada. la automatizó. Está automatizada la tarea. Y las que no están automatizadas están en verde. Cuando automaticemos, No, pero eso fue, profe, porque usted le había cambiado la sangría. Yo pensé que te estaba respondiendo que estaba automatizado. Dejemos cuando ir saliendo. Vale, y ya. Volver atrás a la migración. ¿Cuánto nos demoremos? Ah, pero de verdad, ¿es porque está automatizado? ¿De verdad? No, fue porque él la migración la tenía con una sangría y después la devolvió, Ah, ¿cachai? Y dejó el QA afuera. Entonces quedó automatizada arriba y por eso aparecen los en días. azul. Sí. Volver atrás y después validarse con otra. ¿Pero cuánto te demorarías en volver atrás? Un día. Un día. Tiene que ser inmediato. Esto tiene que ser rápido. Validar la vuelta atrás sería un hito, ¿no? Un hito. El go live también es un hito. Sí, Sí, porque depende de la certificación. La mancha blanca depende Se define. de la certificación o del go live.
para partir. ¿Cierto? ¿Cuánto duraría el monitoreo? ¿2 semanas? ¿10 días? Sí. Servicio de operación en 0. La capacitación, ¿cuánto nos demoraríamos con confeccionar los manuales? Como 10 días, yo creo, profe. Sí, también. 5 días. 5. La capacitación a los administradores unos 2 días. 2 días. Y a los usuarios uno, Sí. porque sería más. Depende del usuario. Depende del usuario. Depende de qué Unos 2 días. Depende de la cantidad de usuarios. Las Y de lo reuniones, duro. siempre, como son eventos en donde yo le cuento al cliente cómo va nuestro botón, yo lo declaro como hitos. Chao, Pancho. Chao. Cuídese. No, me interesa. Y el cierre técnico también se declara como un hito. La documentación, ¿cuánto me demoraré en construir la memoria técnica? ¿1 semana? ¿2 semanas? ¿Cuánto? Una semana. 5 días. Y el Quiquén sería 0 días. ¿Sí? Ya. Si se dan cuenta acá, todas estas actividades que tienen solamente duración, si están manuales no aparece nada aquí. Las que están ya automatizadas tomaron un color. Las que son pares, las que están en negro son grupos de tareas. Y consideran a todas sus tareas. Cuando yo toque aquí arriba y autoprograme o automatice, todas van a quedar en el mismo color acá a la derecha. Miren. Y fíjense en un detallito. Le empezó a dar fecha. ¿Qué fecha tienen todas las tareas? El 1 de junio, pero no están definidas. Porque para él solo existe Las relaciones. el 1 de junio. Y a lo sumo, con base en la duración que le declararon, hizo cálculos. Saltándose los sábados y domingos, saltándose los feriados. ¿Me explico? Está automatizado el proyecto. Pero ¿cómo va a empezar a hacer el diagrama de red y la secuencia de tareas con esta columna llamada predecesoras? La acta de constitución no depende de nada porque es el primer punto, por tanto no tiene dependencia. Pero la segunda tarea, el levantamiento físico, va a depender de la anterior. Acta de constitución. Y la anterior está en la fila 3. Yo coloco fila 3 y automáticamente el project hizo el cálculo y dice que si la tarea de la cual depende termina el jueves 1, él no puede empezar hasta que haya terminado la tarea anterior. Por eso automáticamente cambió del día 2 hasta el lunes 5 porque dura 2 días. ¿Lo ven? La tarea 3, el levantamiento lógico, la pregunta, ¿se puede hacer en paralelo o preferirían hacerlo secuencial? ¿Secuencial? Entonces dependería de haber terminado el levantamiento físico. ¿De qué tarea dependería? La 4. De la 4. Miren lo que va a pasar con la fecha. Miren lo que está pasando acá. ¿Sí? El kickoff interno dependerá de los 2 levantamientos. Y yo puedo hacerla depender de la última o puedo hacerla depender de las 2. Porque para poder hacer ese kickoff interno podría depender, o sencillamente no depende de nada. Tendríamos que definirlo. O sea, depende de. O podríamos decir de que la- esta tarea después de analizar con todos, yo voy y la desplazo hasta ahí. Miren, y automáticamente el proyecto movió la tarea 4 a la 5. ¿Por qué? Porque el kickoff interno depende del acta de constitución. Me reuní primero con el equipo y después se fueron a hacer el levantamiento. ¿Se han dado cuenta? Que al darle vueltas y miradas nuevas vamos actualizando. Ya, la evaluación técnica necesita los 2 levantamientos. Por tanto, él puede depender tanto de las 5 como de las 6. Y para colocarla 2 coloco 5, punto y coma, 6. Como depende de las 5 y depende de las 6, resulta ser que las 5 termina el día 5. Pero como depende de las 2, por mucho que haya terminado el día 5, tiene que esperar que la otra termine. Tiene que esperar que las 2 terminen. Por eso empieza el día 13. ¿Lo ven? Podrían particularmente hacer un arreglo
para que no perdamos tantos días en empezar a evaluar técnicamente, la respuesta es sí. ¿Y qué podríamos hacer en ese caso? Como las 6, le digo que desde como las 6 en la más tardía, le voy a decir que empiece unos 3 días antes de que termine las 6. Le puse 5, y a las 5 tengo que, perdón, era las 5, le puse el descuento, ¿A las 6? Le puse el descuento de A las 6, claro. 7. me falta, A las 7. wait, no, me equivoqué, porque no tiene lógica, Ajá. No, pero se entiende la idea, profe. ¿sí? Sí. ¿Lo ven? Construir el diseño técnico va a depender de la evaluación técnica. Y el diseño técnico va a depender de la construcción del diseño técnico. Yo podría colocar aquí entonces dependiendo de las 7 y dependiendo de la 8. Y sigo haciendo mi mapa. La planificación, la definición del alcance, ¿de qué depende? Del diseño técnico. La voy a depender de la 9. Y miren, y aquí hay una trampita. Ahí, ¿Ah? perdón, ahí tengo la pregunta. ¿Cuál? ¿No debería yo a la línea 10 también hacerla depender de la 9? No, para que porque mi la 10 actividad... es un grupo de tareas. Si usted a las 10 jamás se tocan las ennegrecida, si usted le coloca una dependencia, una tarea ennegrecida, hace que todas las tareas internas dependen de lo que está declarando. Ahí hay que tener cuidado. Yo he hecho eso. ¿Me explico? Claro, sí. Yo evito tocar las tareas padre y coloco las dependencias dentro de las tareas, no los grupos. Porque si no estaría forzando que cualquiera de estas actividades depende de la de arriba y que generaría un conflicto. Podría en algún momento dado reclamarme que estoy atrasado, cuando no estoy atrasado. ¿Me explico? Sí, pues, es como el ejemplo que le pregunté también. Exacto. Yo hago las asociaciones así, asocio la... A menos que el todas título. esas actividades dependan de una más arriba, el grupo de tareas, y todas partan juntas, sería la figura. Hagamos la cuestión. Mire, ¿qué pasa si estas dependen del levantamiento lógico? Miren lo que pasó con todas las tareas. Ah, se fueron todos carajos. Todos dependen o van a iniciar cuando termine la de la cual dependen. ¿Me explico? Sí. Y eso es lo que no pudiese hacerse. Entonces, vamos leyendo nuestra actividad y vamos armando la secuencia. El alcance, para poder definir el alcance tengo que tener un diseño, ¿cierto? Lo voy a hacer depender de la 9. Y pareciera que todas estas actividades la construir el EDT depender del alcance. Cuando yo haya definido el alcance, puedo construir el EDT, ¿cierto? Perfecto. Le voy a decir 11. Pero estoy Perfecto. aburrido colocar 11, 12, 13, 14, 15, ¿cierto? Voy y Perfecto. hago esto. Si sé que todas son secuenciales, ¿ven este simbolito? Estoy muy bien. Vincular Infinito. tareas. Profe, Tengo una duda. Porque a usted se le mantuvo la planificación dentro del 1 de junio. No, decía 13 de junio. No, mire, Arriba, la planificación la tiene el 1 de junio. ¿qué es eso? Por eso... Ah, No se le está actualizando. no, po, es que aquí va a cambiar, pues mira. Va a cambiar. Mira. Ahí Ahí está, recién cambió. Ahí está ¿Por la qué magia. cambió? ¿Qué está haciendo ese grupo de planificación? Él sabe que el grupo completo dura 11 días. ¿Qué hacen los comunes mortales? Empiezan a sumar. A ver, 5, 6, 7, 8, 11. Ah, podría cuadrar, pero no necesariamente. Él ve fechas. ¿Qué fecha inicial le colocan? La fecha más temprana que tiene todo su grupo y la fecha final, la fecha más tardía que tiene su grupo. ¿Sí? ¿Lo ven? Y ahí tengo resuelta la planificación. ¿Se dan cuenta cómo puedo, para no estar escribiendo abajo, abajo? Vinculo. Vuelvo atrás. Selecciono todos los cuadros y me voy aquí arriba. Vincular.
el símbolo como Acabo infinito. de hacer un error que tengo como en 20 gatos. Y ahí. Ah, ¿Le resultó? Sí. Ahora casi me gusta el razón. El levantamiento del servicio activo parece ser la primera actividad de la ejecución. Para yo empezar a ejecutar dependo de la aprobación de mi plan que se realiza en el kickoff. Por lógica, entonces el levantamiento de servicios depende del kickoff. ¿Todas estas tareas serán secuenciales o tendrán alguna dependencia? Sí, se Parecen ser secuenciales. Entonces esta depende de la 18 y las otras serían así. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas. ¿De qué dependen las pruebas? De la migración de datos. Del De la Pero migración de ahí datos. se dio el caso de que no actualizó la fecha de ejecución. Aparte de nuevo el ¿Acá? 1 de junio, claro. Toda la razón. A ver. 17. Ah, no. Mira, ¿por qué no ha ocurrido eso? ¿Por qué no ha ocurrido eso? Estoy en las etapas de ejecución. Porque todavía no ha terminado. Ejecución no va a definir toda la completar, no ejecución. se va a mover total porque todavía tiene este grupo de tareas bajo. Cuando las termine, Ah, ya. va a cambiar. ¿Sí? Vale, va a jugar, rollback y todos los demás. Exacto. ¿El QA de qué dependería? De la migración, ¿no? Y tendríamos, obviamente, una secuencia, ¿cierto? El rollback, ¿de qué depende? De la certificación. De la construcción, ¿no? O de la migración. De la No, migración. a ver. O de las pruebas. De la Que Cuando yo- De la rollback, certificación de yo diría que va de la mano de migrar los datos al cloud, ¿no? O no, en realidad De las tenés que pruebas. probar para saber si está No, mal. de las pruebas. ¿Cuáles? ¿Todas? Del... ¿Podría yo hacerla depender de un grupo completo? La respuesta es sí. Podría hacerla depender de la 23. Del QA. Ujú. Ah, ya, perfecto. Depende de que todo el Todo grupo lo de de pruebas cuál, esté ok listo. para yo determinar si voy con el rollback o no. Y la validar vuelta atrás sería como un hito, ¿cierto? Dependería de la de arriba, 29, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de una cosa? El 15 de agosto es feriado, ¿cierto? El tiro lo saltó. 16. 14, 16. Si esta depende del grupo 23 que termina el 14 de agosto, ¿por qué el 15 no lo contó? Porque está frío. Qué grande, niña. Lo saltó. ¿Lo ven? Ya. El Go Live, ¿de qué depende? No sé qué es. Debería depender de la Del QA. certificación. De la certificación, correcto. ¿Por qué la certificación? 27. Que es todo lo que te termina de las pruebas. ¿Y la marcha blanca de qué depende? Go live. Del Go Live. 32, 34. La capacitación. La capacitación la hago después de la marcha blanca, antes de la marcha blanca, Después de la marcha Después de blanca. la marcha. Antes. antes. Chut. Porque cuando tú haces el Go Live es que estés pasando producción. Ya todos deben saber. ¿Y ¿Se dan cuenta? ahí me convendría mover la tarea completa o simplemente la referencia por fecha? La dependencia es la que tiene que mandar. Entonces, para yo capacitar, podría hacerlo en paralelo cuando empiezan las pruebas. Claro. Entonces podría hacerlo depender de la migración de los datos a cloud. Cuando termine la migración de datos y empiecen las pruebas, podría yo estar capacitando. ¿Me siguen? O sea, sería. 22. De la migración 22. de datos cloud. Cuando termine eso. Es más, El aquí 22. vamos a ver si tiene algún conflicto, por lógica. Confección de manuales. La capacitación termina el 18 del 8 y la migración el 4 del 8. La estaremos terminando después del QA. Eso no puede ser, porque el Go Live es el 14 del 8. ¿Sí?
Ujú. Entonces, al Go Live vamos a hacerlo depender también del rollback. Y el rollback, en caso que todo funcione bien, serían 2 días de holgura que tendríamos por cualquier posible retraso. ¿Me siguen? Sí, ahí es donde el TOC me juega malas pasadas, porque vería yo más Claro. armonioso, llamémoslo así, Pasarlo para arriba. ver la actividad de capacitación antes de la marcha blanca, por ejemplo. Ok, me gustó ese estilo. Por tanto, dependería del Go Live. Y la capacitación estaría lista el 29 de agosto para que el Go Live ocurra el 16-8. Entonces el Go Live no puede ser así. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces el Go Live lo pondríamos después de la capacitación. Sí. Ahí. Lo movemos para abajo. ¿Vieron que yo seleccioné las dos columnas y las arrastré? Y esto va a depender del grupo de capacitación. Claro, que sería 34. 30 y... Ah, ¿por qué me está reclamando? Porque tengo que tirarlo para afuera. Ah, quedó Para dentro de que quede muy capacitación. divertido adentro. Sí, ahora sí, Ahora sí. 34. ¿Por qué no me deja? Chan, chan, chan. Veamos. Dejémoslo como dependiendo de la marcha blanca. Ya está vinculada de otra. Sí, que se fija que no sé por qué desde marcha blanca hasta el final lo tiene como todo en azul, por alguna razón. ¿Qué cosa? No, eso es cuando edita el Ah, calendario. cuando 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 edita yo voy el editando, él va alertando dónde hizo los cambios. Sí. Ah, ok. Vamos a volver acá. A ver. Paso la marcha blanca, la capacitación depende de... No, la capacitación es donde tenemos el error. Por eso estaba con conflicto. La capacitación va a depender, dijimos, de cuando se migren los datos. Y terminaría el 18. Puta Y madre. aquí vamos a ver si puedo mover esto para abajo. Saca de capacitación. Voy a pensar que dependiese del 38. No me deja, no me deja. Monitoreo, control de eventos, que se esté pegando, ¿no? Ah, no, pues cuando esté listo el servicio en operación, Que lo que pasa es que la marcha blanca, en la marcha blanca, monitoreo y control de eventos está haciendo depender de la 39 y la 32. ya, la marcha blanca, el Goblin depende de la marcha blanca. Ahí está. Y esta depende del servicio en operación. Hay que sacarlo. ¿Por qué no? Paso Es que se pasó adentro, ¿no? A mí me funciona, ¿no? Estoy viendo el profe tirando el teclado contra la muralla. Vamos a hacer una gran. Voy a eliminar en la tarea paso producción y voy acá a insertar un hito que se llame servicio en operación. Ah, no, pero ese ya lo tenemos. Claro, servicio en operación está en marcha blanca. Acá la confección de manuales, esto podríamos depender de la migración, pero que comience una semana antes. 5 días menos, y ahí sí cuadra. La capacitación debiese estar antes. Ah, aquí tenemos el problema, por eso no me cuadraba, pues miren.
A esta no le hemos puesto dependencia. Esa tenía la 39, que era el... Sí, pero esta dependería. Para yo monitorear y controlar debería definir el 27 y la 30. Y ahí tiene lógica. El servicio en operación estaría al 30 de agosto listo y la capacitación estaría mucho antes. ¿Lo ven? Y ahora, para el control y seguimiento, que son reuniones de avance, ¿de qué depende la primera reunión de avance? Cuando yo ya estoy ejecutando, lo ideal es que si voy a reportar avance ya lleve algo ejecutado. Entonces me concentro en las etapas de ejecución y podría pensar que cuando tenga, por ejemplo, validado el cloud o construido los servicios en cloud, podría yo ya hacer el primer reporte. ¿Cuál les tinca más? Cuando esté terminada la construcción de los edificios. Ok, dependería de la 21, ¿cierto? Pero necesitamos reportarlo una semana después. O si la dependemos de él, porque la construcción estaría lista el primero. Claro, pero... Y la idea es que sea 1 o 2 días después para preparar el reporte. Podemos ponerle acá los pasos 1, 2 y queda con 2 días. Entonces, los jueves serían nuestras reuniones de avance. La siguiente reunión dependería de la anterior, le coloco comienzo más 5 días. Y queda también un día jueves. La que sigue dependería de la de arriba, FC más 5. ¿Por qué motivo cambió a viernes? Porque hay un feriado ahí. Porque hay un feriado, el 15. ¿Se dan cuenta? Pero yo pacté que todas las reuniones fueran los días jueves. Más 4. Entonces, ¿qué hago? Reduzco eso y le dejo jueves. Esta va a depender del anterior. Puedo escribir FC más 5 y queda el jueves 24. Y esta reunión 5 va a depender del anterior más 5. ¿Se dan cuenta? Y no habría más reuniones. ¿Por qué? Porque mi servicio de operación termina, literalmente la ejecución termina el 30 de agosto. Entonces no tiene sentido hacer más reuniones de avance que la del 31. Y ahora viene el cierre. ¿El cierre de qué depende? El cierre técnico de que todas las actividades se hayan completado. Es decir, depende de todo el grupo de ejecución, ¿sí o no? De la 17 o pueden decir desde el servicio en operación. Ustedes deciden. ¿Cuál prefieren? ¿Servicio en operación? 33. La documentación la puedo iniciar su construcción cuando haya terminado de construir todo o puedo adelantar pega. Si mi equipo es pequeño, Sí. podría adelantar. Va a depender del cierre técnico y le podría poner menos 5 días. Perdón, hay que colocarle 45 FC menos 5. Yo una semana antes de completar todo el paso de producción con la marcha blanca activa y todo esto, podría comenzar a concluir la documentación. Y el weekend dependería de que ya la documentación está toda completada y diría 46. ¿Lo ven? Nuestro proyecto termina el 30 de agosto. Qué eficiente. Pero tenemos riesgo porque el mismo 30 de agosto tendríamos que demorar tal vez 10 días en construir la documentación, porque es poco probable que terminemos juntos con el mismo fin de la ejecución del proyecto. Entonces el 6 de septiembre estaría listo el proyecto, ¿me explico? Sí. Luego, ustedes acá ya pueden ver el diagrama de red. Pueden colocar en vista que les diga cuáles son los hitos del proyecto y se los pinto.
que tenga duración cero, se lo va a destacar. Entonces, si usted le pregunta cuáles son los hitos de tu proyecto, Ahí está. ahí está. ¿Sí? Podrías pedirle que te diga cuáles son las tareas críticas. Todas las que están son tareas que no se pueden retrasar. Dada la secuencia que tienen, cualquier movimiento de desplazamiento atrasa todo. ¿Lo ven? Y falta colocar los responsables de cada actividad. Lo más probable es que el acta de constitución sea con el sponsor como patrocinador. El kickoff va a ser equipo de proyecto. ¿Quién hace el levantamiento físico? Especialista. Como es secuencial, al mismo personaje le decimos que haga la pega. La evaluación técnica va a ser el equipo. Construir diseño técnico va a ser el especialista. ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Dónde yo quiero ver problemas? Miren. No, perdón. El diseño técnico sería el equipo. Por ejemplo, la definición del alcance, hagamos cuenta que todas estas las hace el jefe del proyecto. Como son todas tareas secuenciales, no hay problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si esta tarea... déjenme ver dónde hay alguna que esté en paralelo. Esta tarea. ¿Tiene problema este proyecto? ¿Qué está buscando provocar ahí, profe? Estoy tratando de provocar un conflicto de recursos. Por Que ejemplo, te diga que el recurso ya está comprometido. por ejemplo, aquí, jefe de proyecto, no me la puso. ¿Qué pasa si le digo un día? Ahí sí. Fíjense, ese nombrecito del rojo Ajá. me dice que hay un conflicto de recursos. El jefe de proyecto, entre el día 2 y el 4, está migrando los datos al cloud. Y a su vez está en una reunión, no puede estar en dos partes al mismo tiempo. Entonces, lo más probable es que a este migrar datos al cloud lo cambie y le digo que es el especialista y se elimina el conflicto. Y acá la duración la dejo también en 0 para que no tenga conflicto. ¿Se entiende? Sí. Con estos datos ustedes serían capaces de poder armar su GAN. Pero entonces, profe, esos que le puso 0 habría que ponerlo sí o sí un día para Sí, porque asociar como eso. mito, no revierte esfuerzo consumido. No, pero a lo que voy es que para detectar eso de quién es el encargado, hay que considerar que esos días de reunión van a tomar a lo mejor un día, aunque no sea yo como creo- tal. es que en realidad no ponen una hora. Va a depender de que las reuniones finalmente las lidera el jefe de proyecto. Pero por ejemplo, estas dos tareas, levantamiento físico, que son del especialista, ¿qué pasa si fueran en paralelo? Es decir, que ambas dependieran de la 3. ¿Ven el conflicto? No puede estar en el No puede estar en dos cosas a la vez. Claro. Dos formas de hacerlo. Una, diríamos que tiene el 50% del tiempo destinado al levantamiento físico y el otro 50% destinado al levantamiento lógico. Pero eso implica que me va a duplicar o me va a aumentar la duración de la actividad. Mira. Especialista, pincho 2 veces y aquí en recursos dice 100%, le coloco 50 y al de abajo igual 50, miren, aumentó 4 y de 5 días acá va a aumentar a 10. ¿Lo ven? Se mueve toda la cara. ¿Qué otra figura podría ser? Que destinara un nuevo recurso llamado especialista 1
y un segundo recurso que se llama especialista doble. Y ahí no habría conflicto. Serían dos personajes haciendo al mismo tiempo dos pegas distintas. No puede haber conflicto de recursos. No pueden ustedes caminar y masticar chicle a la vez. Pasteleros son pasteleros, pero no pueden estar cocinando y planchando al mismo tiempo. La respuesta dicen muchos, yo lo hago. Ok, ¿cómo es el resultado? La ropa que estás planchando manchada con comida, con aceite, o la comida quemada. La calidad se entorpece. Una comida planchada. Un pollito al rancho. ¿Ah? Bien. ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces, ¿Podría mandar el ejemplito? la vamos a subir Un drive. al cloud. A la... ¿Podríamos hacer una GAN para hacer eso? Claro. Yo nunca he puesto responsable. Ahí está. Sí. Aquí la subimos Ahí tú te pones tu pato. y con esto ustedes ya tienen más o menos una idea. Esos tips son, Si estoy recuerden siempre la secuencia. GAN desde cero. No ocupen un template. Si ese template tiene maña, está amarrado, Sí. les va a fallar. Sí. Esta GAN no la fijé. Cuando yo esté seguro 100% de la actividad, de la duración y todas las secuencias, yo la establezco en la línea base y es como fijarla. Y se fija en la línea base y nadie puede alterarla. Nadie puede mover nada. Es ley, es la Biblia. ¿Sí? Ustedes siempre, GAN desde cero, guardan el nombre del archivo en alguna parte para que no se les pierda. Fecha de inicio, desde cuándo comienzan a regir las actividades. Listan todas las actividades que tienen que hacer, las agrupan, las ordenan, las dejan como un árbol. Colocan la duración, automatizan todo y Project por sí solo va a tomar siempre la fecha inicial para todas las actividades. En este caso tiró todo el 1 de julio, ¿se acuerdan? Cómo empiezo a mover la secuencia y la dependencia con las predecesoras, que están diciendo que esta actividad no puede empezar si no ha terminado otra. A menos que haya una condición donde yo podría eventualmente adelantarme. Y ahí se le colocan menos días, más días. Hay actividades que pueden iniciar en paralelo, hay actividades que pueden terminar juntas. Ustedes van definiendo. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? A ver. No vino entonces hoy Cintia Gómez, Carlos González, Felipe Ortiz, Pero eso y ya aquí, todas las actividades de las que quieran hay que hacer. ¿cierto? Chicos, acá yo puse como que vimos la PPT. ¿Ya? Guiño, guiño. Entonces, estaríamos ok, vayan avanzando.